Doctor Juan Carlos Narváez, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el mundo que nos está escuchando el día de hoy. Pues muchas gracias, doctor. Un gusto tenerlo con nosotros. Doctor, preguntarle, el día de ayer, pues parece que vimos algo muy importante. Además de este nuevo gobierno en Estados Unidos, vimos al presidente entrante Joe Biden ordenar proteger a los llamados dreamers, a los soñadores, y también ordenar para reconstruir este muro en la frontera con México. Doctor, ¿podemos esperar realmente una agenda de esta naturaleza a un largo plazo? ¿Qué significan estas primeras acciones del día de ayer? Bueno, Adriana, pues creo que todas las personas estamos como muy expectantes sobre las noticias que recibimos ayer a partir de la toma de posesión de Biden, pero a mí me gustaría rapidísimo hacer como un poquito de historia sobre las políticas migratorias, rapidísimo los Claro. últimos 20 años, es decir, desde 2001, del 9/11 a la fecha, ¿qué ha sucedido? Y lo que ha sucedido, un poco para tratar de poner este escenario en matices, ¿no? Es decir, no es que vengamos de un oscuro y ahora estamos entrando a la luz, ¿no? O vamos a ver la luz después del túnel, sino que lo que hemos visto de manera sistemática, con mayor o menor medida, independientemente de si la administración ha sido republicana o demócrata, que a lo largo de estos 20 años de políticas migratorias desde el 9/11, se ha dado un proceso de robustecimiento de la política de seguridad e inmigración, ¿no? Que ha estado presente y expresada de diferentes formas. Por ejemplo, lo primero que fue el cambio del paradigma, ¿no? De pensar la migración, ver slash crimen, ¿no? Inició esto con el cambio de la Oficina de Inmigración y que se pasó a este conglomerado que es el Departamento de Seguridad Nacional, de donde depende la oficina del ICE, ¿no? Pasando cada vez a lo largo de estos 20 años, pasando también por un incremento en el presupuesto, por ejemplo, para la patrulla fronteriza. WOLA, ¿no? Esta organización ha documentado desde hace unos 10 años muy bien cómo ha incrementado el presupuesto a la patrulla fronteriza, ¿no? También hemos visto que a lo largo de estos últimos 10 años ha habido también un incremento inusitado de centros de detención, de las llamadas congeladoras. Recordemos las imágenes de las niños y niños y la crisis de los menores migrantes 2014, ¿no? Que estábamos en la administración Obama, ¿no? Hasta pues lo que recientemente, ¿no? Que todos tenemos, digamos, como nuestro imaginario y en la memoria, que es la era Trump, ¿no? Donde a lo largo o a través de una serie de políticas y discursos que de manera permanente se orientaron a criminalizar a las personas migrantes, ¿no? Desde quienes intentan cruzar, quienes viven, quienes trabajan y en general a todas las personas que desde México y Centroamérica, el Caribe, África, buscan llegar a Estados Unidos, ¿no? Digamos como que esa es la historia un poquito sobre la que tenemos, creo que, situarnos para hacer un análisis tanto de corto, mediano y largo plazo sobre lo que puede ocurrir, ¿no? Sobre esta posible reforma migratoria, ¿no? Los temas centrales que salieron ayer es el tema, creo que uno de los temas principales es el de la posible reforma, gran reforma migratoria, ¿no? Para alrededor de 11 millones de personas que están con estatus indocumentado, ¿no? Recordemos que desde 1986 no hay una reforma integral, ¿no? Se ha hablado, hay antecedentes, ¿no? La enchilada completa, cuando se discutió las primeras iniciativas del Dream Act, eh, después, cuando fuertemente Obama impulsó también el Dream Act, la reforma de Obama que no se logró, y bueno, finalmente el logro de los jóvenes indocumentados y de toda esta ciudadanía de jóvenes que impulsaron DACA, ¿no? Y que bueno, que después con Trump, ¿no? Se ve todo el tiempo, se ven como con una política del miedo, política de deportación, de suspensión, y que parece que bueno, que una de las primeras, de las primeras iniciativas de Biden, ¿no? Que es reactivar el DACA y por lo menos dar este primer, ¿no? Esta primer como Paso. suspiro de esperanza para muchos jóvenes, pues que son esta generación 1.5, ¿no? Que llevan
toda su vida prácticamente construida en Estados Unidos, ¿no? Y que bueno, pues que por su estatus irregular no han podido realizar, digamos, como su trayectoria de vida de manera libre, ¿no? De manera libre, sobre todo como seguros y seguras de poder habitar, trabajar, estudiar en Estados Unidos. Doctor, hubo una primera impresión que tengo después de cómo quedó Estados Unidos de dividido, de radicalizado. Vimos en estos últimos años que muchos mexicanos, pero bueno, muchos inmigrantes estaban apoyando la gestión de Donald Trump. Muchos decían que era por la situación económica que les iba muy bien con Donald Trump. Sin embargo, una primera impresión, le pregunto si pudiera ser que Biden tenga estas intenciones de alguna manera para subsanar un poco cómo dejó Trump la parte pues de radicalización, ¿no? Dentro de esa sociedad y un poco como de esperanza dentro de la comunidad migrante, pero en un país que quedó pues quebrado socialmente después de que quedaron cuestionadas de alguna manera sus instituciones o que hubo socialmente pues mucha violencia. Entonces, no sé si sea una especie de mensaje de Biden a la comunidad migrante como de retomar esa, pues no sé si esa conversación con la comunidad migrante que quizá no se sintió tan representada en estas últimas elecciones. Sí, mira, yo creo que la acción de otorgar la residencia legal permanente a los beneficiarios de DACA, ¿no? Regularizar a todas aquellas personas que estaban con el estatus de protección temporal de los TPS, ¿no? Que llevan, por ejemplo, la comunidad salvadoreña, que prácticamente hay generaciones que desde los 80 están bajo este estatus de protección temporal de TPS, y toda esta serie de acciones, ¿no? O medidas o promesas, ¿no? del gobierno de Biden, porque recordemos que mucho de lo que se ha hablado al día de hoy, sabemos que es parte como de una voluntad, pero que estamos en un proceso de primero de 100 días, pero a lo largo de la administración iremos viendo cómo se va, digamos, como reconstruyendo este tejido o este diálogo, ¿no? Con la comunidad latinoamericana, la comunidad inmigrante, la comunidad de segundas generaciones, terceras generaciones de inmigrantes en Estados Unidos, que también, digamos, que hacen parte como de todo este eco. Pasaron por todo o les repercutió esta imagen de crimen e inmigración, ¿no? Finalmente creo que es parte de los retos, ¿no? Que impone, que tiene este Biden de manera a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque muchas de estas medidas algunas son a corto, por ejemplo, el tema de los MPPs, ¿no? El tema del MPP, el tema de DACA, pero hay otras medidas que son de muchísimo más largo plazo y que lo iremos viendo de manera paulatina. Doctor, justamente en este tema y lo que comentaba usted de las imágenes que vimos en estos últimos años, digo, recientemente también con Trump, la separación de las familias, imágenes terribles de familias destrozadas y separadas. En el caso entendemos que de hecho lo recordaba el propio presidente hoy en la mañanera, que estaba contemplado este programa a partir de la gente que estuviera, los inmigrantes que estuvieran en Estados Unidos a partir del 1 de enero de 2021. Sin embargo, ¿qué pasaría, por ejemplo, para las familias que fueron separadas durante la gestión de Trump? No sé si sepa si hay alguna situación contemplada dentro de esto que está proponiendo, que fueron, recuerdo, pues imágenes muy duras, ¿no? Que vimos en todo el mundo de estas separaciones de familias. Sí, de acuerdo, digamos, como a los 10 puntos, más o menos. Mira, son como 10 puntos en general sobre los que se está hablando, ¿no? Que tienen que ver con regularización de personas que ya se encuentran en Estados Unidos, de reunificación familiar, ¿no? De aquellas padres o madres que fueron deportados y que sus hijos se quedaron en Estados Unidos. Tratar de que el vínculo familiar sea uno de los principios, ¿no? Que guíen la política migratoria. También el tema de
pues modificar un poco las políticas de estadía dentro de los centros de detención y el tipo de tratamiento que se les da a las personas en los centros de detención, en general la política de revisión sobre el acceso a la residencia permanente de aquellas personas que ya se encuentran viviendo en Estados Unidos y que recordemos que con Trump hubo ahí como estaba el tema de la cancelación, hablaba de la carga pública y que por la carga pública no podían poder acceder a una residencia legal permanente. Y bueno, pues también está todo el otro tema de la, pues que dentro de estos 10 puntos, ¿no? De la suspensión del financiamiento para el muro fronterizo, ¿no? Lo cual en sí mismo es todo otro tema del que tendríamos que conversar, porque que se suspende el muro fronterizo no significa que terminemos con este paradigma de seguridad fronteriza. Recordemos que tenemos patrulla fronteriza, ¿no? Tenemos una patrulla fronteriza que está a lo largo de toda la frontera sur de Estados Unidos, ¿no? Y que realmente lo que tendríamos que pensar es en un verdadero cambio de paradigma sobre la externalización de fronteras, ¿no? Pensemos lo que acaba de ocurrir con el tema de la caravana que está paralizada, ¿no? O está siendo detenida en Guatemala. Esta es una expresión, digamos, como de todas estas series de políticas que han venido criminalizando paulatinamente la movilidad humana, ¿no? Independientemente de si las personas se mueven por el bienestar de sus familias, por un bienestar económico o porque están en necesidad de protección internacional, lo que hemos visto es una política criminalizante, ¿no? Y que al final termina como construyendo imaginarios, ¿no? Por ejemplo, el imaginario de la ilegalidad del migrar, cuando sabemos que migrar finalmente es un derecho, ¿no? Y que esperemos que este como nuevo paradigma realmente se oriente a lo que en el Pacto Mundial de Migración, el Pacto de Marrakech, decía, se ha escuchado como mantra, una migración ordenada, regular, segura, etcétera, que es por lo que en teoría estaríamos, o se firmó en 2018, ¿no? Y se ha trabajado en los últimos años, pero que las políticas en general y la política migratoria y la política de seguridad no ha permitido, ¿no? Impulsar iniciativas de colaboración para atención a las personas, por ejemplo, en este caso muy específico, con necesidad de protección internacional, ¿no? Que es, creo que una de las mayores crisis que hemos vivido en los últimos, desde las caravanas de 2018 hasta esta última caravana 2021. Doctor, para cerrar esto, entonces, ¿lo vería usted como un mensaje de alguna manera de buena voluntad o de que hay un camino hacia un tema positivo? Afortunadamente para Joe Biden, digamos, las iniciativas que quiera proponer serán respaldadas por la mayoría que tiene demócrata en el Congreso. Entonces, sería el primer paso, únicamente el primer paso, y ahí habría que ver más bien, ir viendo en el camino. Exacto, siendo muy optimistas, creemos que este es un paso hacia un cambio de paradigma, parece que hay una voluntad, sin embargo no debemos de perder la perspectiva analítica, crítica, mirar la historia que nos ha enseñado otros escenarios similares que hemos aprendido, que hemos visto, hasta dónde esta voluntad presidencial se puede alargar y realmente puede tener un eco más allá, ¿no? del propio discurso presidencial, ¿no? Y de la voluntad que pueda tener o no Biden o el presidente que esté en la administración, ¿no? Gracias. Sí, dígame. Sí, no, adelante. solo recordemos que finalmente lo que estamos viendo lo que podríamos ver en el cambio de paradigma, esperemos que pueda ser como un efecto también hacia toda la región y que también seamos, digamos, como país también, como nuestras políticas migratorias, seamos coherentes con estos mensajes, ¿no? Con estos mensajes de una migración un poquito con una visión más humana. Claro que sí. Pues vamos a seguir atentos, doctor Juan Carlos Narváez. Si nos permite, seguimos en comunicación. Le agradezco mucho por hoy esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, y pues yo sé que son muchísimos temas y te agradezco mucho este espacio.
Al contrario, doctor Juan Carlos Narváez, muchas gracias. Saludos.